Cinquè punt. Mocions del Partit Popular. Anem a llegir no de cada ull, si no... El grup popular de Llaurí ha presentat una primera moció, l'he presentat per el portaveu del Partit Popular, Salvador Galán, que diu lo siguiente. El gobierno del señor Zapatero no solo no actualiza el sistema de financiación autonómico acordado en el 2001, lo que supone no reconocer la existencia de 1 millón de habitantes más y consecuentemente no transfiere los recursos económicos suficientes para atender al mayor nivel de gasto y el crecimiento de los servicios públicos de competencia de la Generalitat quiere, sino que el gobierno del señor Zapatero, en el ejercicio de las propias competencias estatales, distribuye los fondos públicos y las inversiones discriminando a la Comunidad Valenciana, lo que está provocando una ralentización en los proyectos principales de nuestra sociedad y un deterioro de las infraestructuras, cuyo origen está en la disminución de partidas presupuestarias, como se ha podido apreciar una vez más en los actuales presupuestos generales del Estado para 2007. Y lo que es más grave aún, el índice de ejecución real de los presupuestos es bastante menor que lo presupuestado, al no realizarse muchas de las obras inicialmente previstas en la Comunidad Valenciana. Este retraso, aplazamiento o paralización de infraestructuras perjudica la comunicabilidad de nuestros municipios, comarcas y provincias, dificulta el traslado de los vecinos, empeora nuestra competitividad económica y consecuentemente reduce las posibilidades de mayor desarrollo económico y social de todos los valencianos. Ninguna de las tres provincias, Alicante, Castellón o Valencia, se libran de la marginación o del agravio en el desarrollo de infraestructuras. Se intentó impedir la ejecución del aeropuerto de Castellón. Se incumple el protocolo del 11 de abril del 2005 entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat en materia de carreteras. Se incumple el protocolo del 10 de abril del 2003 en materia de supresión de pasos a nivel en puntos negros de redes ferroviarias. De igual manera que la falta de inversiones está ocasionando un peligroso número anual de incidentes de riesgo y de retrasos en los horarios e itinerarios. La baja licitación pública de proyectos en la Comunidad Valenciana y la disminución con respecto a años anteriores es patente. Respecto al tren de alta velocidad AVE, los retrasos son flagrantes y la reducción de inversión también, pues aunque el gobierno del PSOE está licitando últimamente tramos donde la impresión de que desde el gobierno se está impulsando esta infraestructura, la realidad desmiente esa apariencia. Se están licitando tramos intermedios de Madrid a Alicante y a Valencia, pero no se han resuelto ni iniciado aún los trámites para los tramos más complicados y costosos técnica y económicamente, que son los de llegada a Valencia y Alicante, y los del corredor mediterráneo desde Murcia, Alicante, Valencia y Castellón. El anterior gobierno del PP puso en marcha el AVE, licitó numerosos tramos que se han estado ejecutando hasta ahora con el PSOE. Per favor, guardeu silenci. Y estaba prevista la ejecución íntegra para el año 2007. Ahora, después de 3 años de gobierno del señor Zapatero, se habla desde el PSOE de llegada del AVE a la comunidad en el 2010. Aunque recientemente algún responsable autonómico del Partido Socialista ha retrasado ya al 2011 la llegada a Alicante, mientras que el señor Zapatero además se ha encargado de anunciar la llegada del AVE
el 21 de diciembre a Barcelona y el 23 de diciembre a Málaga, acelerando la llegada de AVE a comunidades gobernadas por el Partido Socialista y ralentizando la ejecución del AVE en la Comunidad Valenciana. El actual ritmo deficiente difícilmente llegará ni siquiera en 2012. Ante la falta de inversión del gobierno del señor Zapatero en la Comunidad Valenciana y el descalabro del Partido Socialista en nuestra comunidad en las últimas elecciones autonómicas, en un gesto reflejo de autoprotección ante las próximas elecciones generales, en las que los votos de la Comunidad Valenciana van a ser determinantes para ganarlas o perderlas, mediante un golpe de efecto, el Ministerio de Hacienda ha presentado unos presupuestos generales del Estado para el 2008, en los que se aumenta en un 25,45%, con 475,3 millones de euros, las partidas territorializadas de inversión en la Comunidad Valenciana, respecto a lo presupuestado para el 2007. Inversión que por habitante aún sitúa a la Comunidad Valenciana en la cuarta por la cola, reiterando en varios casos obras e infraestructuras presupuestadas en 2007 que vuelven a reiterarse para el 2008, inflando cifras. En su virtud, solicito la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, exigir al Ministerio de Fomento que destine mayores partidas de inversión territorializada en la Comunidad Valenciana, para dar mayor impulso a la ejecución de infraestructura en carreteras, al igual que en materia de ferrocarriles para mejorar su red y reducir los incidentes de riesgo, mejorar los horarios de servicio y suprimiendo los pasos a nivel en cercanías y trenes regionales, como paso previo a la transferencia de la competencia. Segundo, exigir al Ministerio de Fomento que acelere la tramitación de la ejecución del AVE, solventando con la redacción de los proyectos y su inmediata licitación los accesos a Alicante y Valencia y el corredor mediterráneo de alta velocidad. Demana la palabra, señor alcalde. Pues en esta moció presenta el portaveu del grup de Mascrits, pues el grup socialista va votar en contra perquè les dades que s'han facilitat en esta moció totalment electoralista de cara a les eleccions generals del proper 9 de març pues no són els que obren en els pressupostos generals de l'Estat, perquè així els pressupostos generals de l'Estat que estan a disposició de tots els ciutadans diuen que el govern del senyor Zapatero ha invertit en infraestructures 24.026 milions d'euros, quan el govern del Partit Popular ja va invertir 18.148 en els pressupostos generals de l'Estat de l'any 2004, que va ser l'últim any que va estar governant el Partit Popular en Espanya. En quant als quilòmetres d'AVE que estava llegint-nos, que no explicamos el senyor Cucarella, pues resulta que en la legislatura del senyor Aznar del Partit Popular pues només van fer una travessera per anar a ficar la primera pedra i tenien 1,3 del total només licitat, en quant en el govern del senyor Zapatero s'han fet 775 quilòmetres de trens d'alta velocitat. En quant a quilòmetres d'autovia ficats en servei, el Partit Popular del govern del senyor Aznar ne va fer 918 i el govern del senyor Zapatero, del que estan acusant de no invertir en infraestructures, ne va fer 1.496.